Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 20 de derivadas. Lo mejor para hacer estos ejercicios ya habíamos discutido un poquito y yo lo he visto con una experiencia. Cuando ves un cociente es aplicar la regla del logaritmo. ¿Qué dice la regla del logaritmo? Dice que si tú tienes el logaritmo de a sobre b, ya tienes el logaritmo de un cociente, la regla del cociente dice que es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que esto va a ser igual al logaritmo de 2 a la x ahí está, ¿no? Bien, entonces con esto posiblemente sea más fácil poder derivar, ¿ya? El logaritmo todavía podríamos explosionarlo más, ¿no? Aquí, tal vez esta x podríamos bajarla aquí adelante, pero eso se volvería un logaritmo de 2 por x. Ahora, si lo derivamos como está, esto nos va a salir 1 sobre 2 a la x por logaritmo. Al final creo que nos va a salir lo mismo, por cualquiera de los dos caminos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Haremos la prueba. Por propiedad del logaritmo, si yo tengo el logaritmo de a elevado a la x, ¿ya? Entonces yo podría decir que esto es igual a x logaritmo natural de a, porque existe la propiedad para que esta x baje. Por eso el logaritmo se utiliza mucho como herramienta de despeje, ¿no ve? Alguna vez dicen, hay que despejar, hay que utilizar logaritmos, ¿ve? Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, esta propiedad podríamos utilizar aquí. Yo podría convertirlo esto en esto. Dos cosas voy a hacer. Primero esta x la voy a bajar acá adelante por esa propiedad y a este le voy a volver un exponente fraccionario, ¿ya? Aunque tal vez todavía no estoy derivando, ¿ya? No estoy derivando todavía, solamente estoy acomodando, ¿no ve? Bien, entonces logaritmo de 2 es una constante. Ya no hay que derivarla, porque la derivada de una constante, cuando está acompañada de una función, que en este caso es x, solamente hay que arrastrarla en la derivación, copiar. Pero sí, esto se ha vuelto como derivar 2x, digamos. Pero en vez de 2 tenemos logaritmo. Entonces el logaritmo está ahí tranquilo, pero la x sí se va a derivar. Y solamente nos va a quedar en definitiva logaritmo de 2 cuando la derivemos. Pero todavía hemos dicho que no estábamos derivando, solamente estábamos acomodando. Ahora sí vamos a derivar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no tomaba la decisión de hacer eso y lo derivaba como logaritmo? Nos imaginaremos aquí, o no hacía nada de lo que he hecho, de bajar la x, sino esto era logaritmo de 2x. En la derivada, cuando derive el logaritmo de 2x, digamos, nos imaginaremos aquí que es igual al logaritmo de 2 a la x, ¿ya? Si quisiera derivar esa expresión y no bajara eso, yo tendría que decir que la derivada es igual a 1 sobre a la x, porque eso es, ¿no ve? La derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces como ahorita la x es 2 a la x, la estoy bajando abajo. Y como tengo arriba el 2 a la x, la derivada de una función exponencial, ¿no?
es 2 a la x por logaritmo natural de 2, ¿verdad? Entonces, yo anoto y digo, esto va a ser 2 a la x por el logaritmo natural de 2, entrándome al argumento. ¿Cuál es la derivada de 2 a la x? 2 a la x por logaritmo de 2. Y 2 a la x y 2 a la x se simplifican, igual aquí me queda logaritmo de 2 como resultado, solamente que esta es más sencillo, ¿no? Si lo bajo directamente al derivar, la derivada de x es 1 y aquí nos queda directamente logaritmo de 2. Y eso es solamente para demostrar que normalmente, exceptuando algunas situaciones que alguna vez he vivido una en todos estos años, siempre llegamos a expresiones equivalentes, ¿ya? Nos damos valores, vemos que la expresión sea equivalente, ¿no? Pues a veces uno dice, yo he hecho por otro camino, ¿ya? Y por eso me ha salido diferente. No debería. No debería salirte diferente. Y puede ser que no te haya salido diferente. Puede ser que parezca diferente, pero no es, porque es una expresión equivalente, si vale el término, ¿ya? Bien, entonces esto era solamente para demostrar que nos daría lo mismo hacer por un camino o hacer por el otro. Bien, entonces ya con esto, ahora sí voy a derivar, ¿ya? Derivo. Ahora sí derivo x logaritmo de 2. Hemos dicho que su derivada solo va a ser logaritmo de 2. Cuidado, porque hay gente que mira logaritmo de 2 y cree que hay que derivar. ¿Por qué? Si entonces es un número. A ver, mételo a la calculadora, pon logaritmo de 2 y te va a salir un número. Es una constante, no se deriva. Es como un 2, como un 3. ¿Y cómo derivo 2x? Solo 2, ¿no? Entonces, en este caso, logaritmo de 2x, entonces solamente me sale logaritmo de 2. ¿Ya? Menos. Y ahora sí vamos a derivar el logaritmo, ¿no? El logaritmo. Entonces, derivo el logaritmo. Otra vez digo, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. En este caso, no es x, es raíz cuadrada de x al cubo más 1, ¿verdad? Entonces, le he puesto 1 sobre la raíz cúbica, sobre la raíz cuadrada, perdón, de x al cubo más 1. Pero eso solo es la derivada del logaritmo. Si quiero derivar esto, ahora me entro a derivar la raíz. Primero derivé el logaritmo. Ahora voy a derivar la raíz. Lo normal para derivar estas raíces es imaginarte que esto, o sea, hacer lo mismo, ¿no? Puedes imaginarte con el tiempo. Yo tengo estudiantes que me dicen, no, y yo lo voy a hacer así, directo. No me gusta estar haciendo por pasitos. Yo les digo, yo no tengo problema, ¿ya? Pero cuidado que te equivoques, nada más. Y ahí después te quieres morir, ¿no ve? Oh, no, así, pero yo te dije que hicieras con calma. Así como yo hago en la clase, nadie te está apurando, ¿no? Bien, entonces dices x cubo más 1 elevado a lo medio. Lo mismo que raíz de x cubo más 1, es decir, x cubo más 1 elevado a lo medio. Entonces, eso me puedo imaginar en mi cabeza. Y para derivar esto, voy a derivarlo primero la raíz. Es como derivar una potencia. Voy a decir 1 medio, ¿no? Y aquí voy a poner de x al cubo a la 1 medio menos 1, porque esa es su potencia, y a la potencia les restamos 1 al derivar. Entonces ahí he derivado el radical. Y luego ingreso dentro del radical, todavía hay un tercer paso. Primero derivé el logaritmo, luego derivo el radical, y el tercer paso dice, ahora ingreso dentro del argumento a la cantidad subradical, y si es compuesta también la derivo. Entonces la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Entonces, todo esto tiene que venir aquí al lado, porque derivé, creo que falta el logaritmo aquí, ¿no? Sí, falta la derivada del logaritmo.
Aquí era, pues, aquí era. Me he equivocado de lugar, voy a borrar esto. Y aquí todavía no habíamos derivado. Borro. Entonces aquí derivé el logaritmo. Aquí está. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo. Luego derivé el radical. Y luego del radical derivé la cantidad subradical. Son 3 pasos para derivar. ¿Ya? Una vez que he logrado esto, comienzo a pulir. ¿Ya? Antes hay que revisar. ¿Habré derivado bien? Es la pregunta más sabia que te puedes hacer en esta etapa. Porque como te digo siempre, si te has equivocado al derivar, el resto no tiene sentido. No importa que seas el más capo del álgebra, si te has equivocado al derivar, estás chao. Todo lo demás está mal. No mejor ni perder el tiempo. ¿Ya? Entonces, pongo logaritmo de 2 menos, esto es la derivada de x logaritmo de 2, entonces obviamente es logaritmo de 2, menos la derivada del logaritmo, la derivada del radical y la derivada de la cantidad subradical. Aparentemente todo está bien, ¿ya? Bien, entonces lo voy a copiar para pulirlo. Aquí tengo, para empezar, este 1 medio menos 1 se va a volver menos 1 medio. Si no, mételo a tu calculadora. 1 medio menos 1 se vuelve menos 1 medio. ¿Ya? Y como es menos 1 medio, se va a ir al denominador, ¿no? El 3x al cuadrado, el 3 lo puedo traer aquí, y el mismo 3x al cuadrado se pueden ir con el 1 medio, aquí arribita, porque numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ya? ¿Listo? Bien, una vez que he hecho esto, en el siguiente paso lo voy a llevar esto al denominador, ¿no? Y si me doy cuenta, aquí hay otro que también es así. Entonces yo aquí tendría que poner una fracción, poner 1 arriba, y este tiene que irse al denominador y volverse radical como era, ¿no? Aquí al denominador primero se va a venir como x, pero ya no a la menos 1 medio, sino se ha vuelto potencia positiva. Va a ser a la 1 medio solamente. ¿Ya? Y como es a la 1 medio, ¿no? En el siguiente paso podemos volverlo radical. Eso quiere decir que aquí, en vez de x cuadrado a la 1 medio, va a ser radical y lo vamos a colocar al ladito del 2, ¿no? Voy a agarrar y voy a decir, voy a colocar un radical y voy a decir, ahí está, ¿no? Raíz cuadrada, porque es numerador con numerador, denominador con denominador, y elimino todo eso, ¿ya? Ahora acá si multiplico esto con esto, ya, y multiplico esto con esto, finalmente ya voy a tener una expresión más pequeña y más manejable, ¿no? Entonces voy a copiar esto. Ahí está. Y aquí voy a tener numerador con numerador. Aquí voy a tener 3x cuadrado, ¿no? En el numerador. Ahí está. Y aquí le vamos a poner 2x cubo. Pero hay algo que hay que denotar mucho aquí, ¿no? Porque si tengo x cubo, o sea, x cuadrado por x cuadrado, más bien, perdón, entonces se va a simplificar el radical, ¿no? Porque aquí tengo x cubo más 1, x cubo más 1, todo elevado al cuadrado. Entonces ahí el radical se simplifica, ¿no? O sea que esto se va a volver al cuadrado, ¿no? 2 veces quiere decir. Como se va a volver al cuadrado, como esto es x cubo más 1 a la 1 medio, se van a simplificar, ¿ya?
Y me va a quedar finalmente como el radical se ha simplificado, solo el x cubo más 1. Ahí está, ¿no? Y multiplicando, esto se va a volver 2x cubo más 2. Listo. Bien, lo que hay que ver ahora es a dónde queremos llegar. Como vamos a ver, viendo a dónde nos lleva el científico, ¿no? Voy a poner la derivada, porque las respuestas son del científico, ¿no? Del logaritmo. Con la derivada de todo esto respecto de x, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, dónde me lleva. No me está derivando, ¿no? Pero ¿de dónde ha sacado ese 1 sobre x? Sí, la respuesta es igual, distinta. Yo me quedé hasta ahorita exactamente igual. 20. No. ¿Qué número era? 20, ¿no? Sí, sí. Este está más creíble. ¿Mm? Esto está más creíble. Está re creíble esto. No sé por qué el científico me está queriendo sacar algo y metido mal. Seguramente esta D es aquí. Ahí está, ¿ven? Este es el resultado al que deberíamos llegar de acuerdo a la práctica, porque la práctica está procesada en el científico. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer acá es sacar un común denominador, creo. ¿Ya? Y nada más, por lo que veo. De rato cuando sacamos ese resultado me asusté porque nada que ver. Pero ahora por lo que veo, creo que podemos. ¿Ya? Bien. Entonces acá digo, esto va a ser igual a 2x al cubo más 2 ¿ya? Y esto estoy sacando como un denominador, ¿no? Esto multiplicado por el logaritmo natural de 2 menos 3x cuadrado, nada más, ¿no? Ahí está. Y todo esto sacado como un denominador, entonces tiene que estar dividido entre 2x al cubo más 2. ¿Listo? Ahora multiplico, ¿no? Aquí me va a salir ¿ya? Entonces x al cubo logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 2 menos 3x cuadrado sobre
2x al cubo más 2. Nos comparamos. 2x al cubo logaritmo de 2 es lo mismo. 2 logaritmo de 2 y menos 3x al cubo. Entonces aquí lo único que han hecho es sacarle adelante el 1 sobre todo esto. Luego han abierto un paréntesis y acá le han colocado por ejemplo, le han colocado acá 2 por el logaritmo de x. Eso le han colocado ahí, se lo han reordenado esto, ¿no? Por el x al cubo que había. ¿Ya? Y después le han puesto, miren aquí yo me he equivocado, ¿no? No hay doble logaritmo. Es logaritmo natural de 2 por 2 nomás ahí, porque se habrá colado ese logaritmo aquí, porque es tanto en sí. Entonces ahí hemos puesto más 2 logaritmo de 2 menos 3x al cuadrado. O sea, lo único que han hecho aquí es reacomodar, nada más. Ah, no, aquí lo han hecho al revés. Este está aquí, ¿no? Esa pregunta ya he respondido. A ver, ¿qué he respondido respecto a esa pregunta? En el examen ustedes tienen que llegar al límite. Yo no les voy a dar respuestas. En el examen no van a tener respuestas. Alguna vez hemos tenido una polémica con mis colegas de que dicen jamás se debe poner respuestas a una práctica. A ratos pienso que es flojera. Discúlpenme, pero me han hecho renegar mucho alguna vez mis colegas porque dicen que jamás, porque dice que el estudiante se acostumbra a una dirección. Ahora, hay algo que me inquieta mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ya tienen que tener criterio para llegar. Si yo puedo, porque ustedes no. A ustedes dirán, no, Inge, usted es más preparada. No, chicos, pueden. No se metan esos paradigmas en la cabeza. Están viendo que solo era sacar un común denominador. Hay otros que son rudos, como el 18. El 18 es rudo para llegar a su forma. Yo lo he hecho, o sea, en realidad el 18 no es tan rudo. Lo difícil del 18 es llegar a la forma que te dice el científico, pero no es obligación. Yo respondo esta pregunta porque podría ser la pregunta de cualquiera de ustedes, ¿no? ¿A dónde debo llegar? Yo debo llegar a una expresión. Primero, tengo que derivar bien. Eso es lo primero que yo me voy a fijar. Si está derivado correctamente, recién voy a seguir revisando. Si está derivado mal, chao, no voy a seguir revisando nada porque el resto no me interesa, está mal. No es examen de álgebra aplicada, es examen de derivadas. Lógicamente se supone que tú tienes una álgebra exquisita cuando has pasado. Yo sé que hay personas que no tienen. Ya hemos hablado de ese tema también. Conmigo han aprobado unos cuantos y hemos venido con una advertencia, ¿no? Les he dicho en cálculo, yo refuerzo álgebra, hago con CHUIS. Entonces,